Muy bien, muy buenas tardes. Espero que se encuentren bastante bien. Vamos a continuar con la sesión de esta semana y vamos a platicar un poco acerca de la pancreatitis aguda y pues algunas situaciones que nosotros como personal de enfermería tendríamos que realizar. Bien, eh, ahí está. Listo. Bueno, de primera instancia vamos a recordar un poco acerca del páncreas. El páncreas es una glándula, no es como tal un órgano. Listo, es una glándula que secreta hormonas y que secreta sustancias también de manera exócrina y endocrina, ¿no? De manera muy específica, y si tú recuerdas, en esta parte de su función endocrina, pues tiene a los famosos islotes de Langerhans. Esos islotes de Langerhans, ¿listo? Están rodeados por células que se llaman acinares, ¿listo? Y que estas células acinares van a tener la función exócrina, ¿ok? Ahorita platicamos de eso. Y los islotes de Langerhans van a tener la función endocrina del páncreas, ¿ok? La función endocrina de primera instancia, pues se divide en tres funciones principales, que es la de, pues, liberar por medio de cada una de los tipos de células que se encuentran en los islotes de Langerhans, ¿cierto? Es liberar ciertas sustancias u hormonas que van a tener un impacto en el metabolismo de nuestro cuerpo. Por ejemplo, las células alfa, que en el caso de esta imagen son las que están de color azul con puntito rojo, ¿listo? Esta que está aquí, por ejemplo, y esta que está acá, y esta de por aquí, ¿listo? Esas van a ser las células alfa, ¿listo? Se encuentran en la periferia de los islotes de Langerhans y secretan a la hormona glucagón. El glucagón o glucagón, como ustedes quieran llamarle, es una hormona que se secreta en el páncreas, pero que viaja directamente, bueno, por medio de la sangre hacia el hígado. ¿Listo? Y entonces en el hígado es almacenado y cuando nosotros requerimos de una producción de glucosa, porque a lo mejor estamos en un ayuno prolongado, porque a lo mejor no hemos comido durante un tiempo o porque hicimos a lo mejor alguna actividad física que requiere de más energía de la que pudimos proporcionarnos por medio de la alimentación, entonces las células beta liberan glucagón, el glucagón va hacia el hígado y el hígado activa en este caso, a la glucólisis, la glucogenólisis, ¿listo? Y la glucogénesis, que son tres procesos distintos, pero que se requieren para la producción final de glucosa, ¿ok? Entonces, el hígado ya después libera propiamente la glucosa hacia el torrente sanguíneo, aumentando los niveles de glicemia que ese paciente tiene en ese momento. Esto, pues, obviamente puede convertirse en una situación grave, ¿ok? En cuanto a las células beta, que en realidad son poco más del 60% del total de las células de los islotes de Langerhans, se encuentran pues prácticamente en el centro de los islotes, pero pues distribuidos, digamos, en toda la anatomía del islote de Langerhans. Estas células beta son las que secretan a la insulina, ¿listo? Y nosotros sabemos que la insulina, en este caso, es una hormona que como función principal pues tiene el control y la absorción de la glucosa en la periferia. Es decir, esta hormona es secretada a la sangre y la sangre, bueno, en la sangre más bien en muchas células, listo, está el receptor de insulina y ese receptor de insulina se activa, vaya, cuando entra en contacto con la insulina para que se active de manera secundaria, ¿listo? O se abran, por así decirlo, los receptores de glucosa en sangre, ¿no? O bueno, no en sangre más bien, sino los receptores de glucosa, ¿listo? En las células.
y que pueda pasar de la sangre hacia las células, ¿listo? La glucosa. Entonces, más o menos así es como funciona la insulina y también sabemos que hay alteraciones bien conocidas como la diabetes mellitus, ¿listo? La diabetes insípida, la diabetes gestacional, etcétera, que pues obviamente se dan por alteraciones, en este caso, de los niveles de insulina, ¿no? Porque puede ser que no se esté produciendo en la cantidad adecuada o puede ser que esté en la cantidad adecuada, pero no en la calidad, ¿cierto? Entonces, pues bueno, por alguna de esas alteraciones aparece la diabetes mellitus. Y por último tenemos a las células delta. Estas células delta se encuentran, pues, en espacios diversos, pero justo entre los espacios de las células alfa y las beta, ¿no? O sea, están cerca usualmente de este grupo de células bien distribuidas, ¿listo? Y estas secretan a la hormona somatostatina. La somatostatina regula la producción, ¿listo? Tanto del glucagón como de la insulina. Es decir, y lo voy a repetir más sencillo de todo lo que les he dicho. El glucagón y la insulina se regulan a sí mismos, pero ante una entidad patológica, ¿listo? O inflamatoria, o diabetes, o alguna otra situación, a lo mejor los alimentos, etcétera, ¿listo? Tienen que liberar ahora las células delta a la somatostatina para que la somatostatina regule tanto la producción, ¿listo? La síntesis y producción de el glucagón y la insulina para que haya un equilibrio adecuado en esta persona. ¿Ok? Y así es más o menos como cumplimos con la función endocrina del páncreas. La función exócrina la voy a explicar en esta misma imagen, pero pues básicamente se trata de que en estas células acinares, listo, que se encuentran rodeando a los islotes de Langerhans, nosotros vamos a tener una producción específica de un líquido, ¿ok? O de una sustancia. Esa sustancia nosotros la vamos a llamar jugo pancreático, ¿no? Bien fácil. Jugo pancreático. Y es un jugo, es un líquido que va a estar sobre todo con sales, ¿no? Con muchos iones, cationes, electrolitos, pero también va a venir acompañado de enzimas, proteínas que degradan o catabolizan. En este caso, pues van directamente, como ustedes pueden ver en la imagen siguiente, bueno, la que se encuentra aquí a su derecha, como están viendo de frente la pantalla. Bien, tenemos un páncreas, listo, y tenemos un conducto pancreático, digamos, común, y luego tenemos un conducto de Wirsung, y ahorita vemos los nombres específicos, ¿vale? Pero estos conductos desembocan específicamente hacia el intestino delgado. No solamente el pancreático, ¿no? Sino aquí también se une con la vía biliar común o el conducto biliar común, listo, y el colédoco y demás. Y bueno, se unen hacia la ampolla de Vater y se conectan con el intestino delgado, específicamente con el duodeno, para que cuando pase el alimento digerido, que nosotros le vamos a llamar en esta instancia kilo, con Q, perdón, Q-U-I-L-O, kilo, ¿listo? Va a pasar el alimento, pero viene ácido, ¿ok? Viene, pues obviamente acaba de pasar por el jugo gástrico, no por el ácido clorhídrico, entonces viene un jugo, perdón, un kilo muy ácido, y lo que hace tanto el jugo pancreático como la bilis es eh, llevar a un equilibrio un poco más hacia la parte alcalina, digámoslo así, del producto alimenticio, ¿no? Que es el kilo. Viene de un lugar muy ácido a 1 o 2 de pH, ¿no? Vaya, más bien de 2 a 1 de pH, de acidez tremenda. Entonces necesitamos quitarle lo ácido porque si no puede empezar a lesionar pues al intestino, ¿no? En general, entonces eso es lo que cumple su función el jugo pancreático y la bilis. El detalle es que cuando tenemos, por ejemplo, una pancreatitis de manera muy específica, ¿listo? La enfermedad, pues puede haber
una inflamación, una infección o una obstrucción, ¿listo? En el conducto pancreático. Eso genera que ese jugo pancreático no pueda ser expulsado en su totalidad hacia la ampolla de váter, ¿listo? Y que esto, pues, condicione a que ese jugo pancreático, que si yo bien les dije, tiene enzimas que catabolizan, pues empiezan a biodegradar, ¿listo? Al tejido pancreático que se encuentra alrededor. Y el tejido pancreático que se encuentra alrededor, pues son otras células acinares y otros islotes de Langerhans. Bien, y entonces el páncreas deja de cumplir con sus funciones específicas, tanto endocrinas como exócrinas. ¿Ok? Y esto trae complicaciones hacia el paciente. Ya de manera muy específica, para definir a la pancreatitis, ¿listo? Pues es una inflamación aguda súbita del páncreas, ¿listo? Hay pancreatitis crónica, sí, ¿ok? Pero pues obviamente ese es más hacia otro tipo de situaciones, probablemente enfermedades autoinmunes, eh, calcificación continua del conducto de pancreático, etcétera, que bueno, puede ir ocasionando estos problemas, pero usualmente en los pacientes o los pacientes que nos vamos a encontrar con pancreatitis son de una pancreatitis aguda, ¿ok? Ya habíamos platicado, ¿no? El páncreas es una glándula que se ubica en el abdomen, específicamente detrás del estómago, ¿listo? Y juega un papel crucial en la digestión y en la regulación del azúcar en la sangre, tanto su función exócrina como endocrina, ¿vale? La incidencia de la pancreatitis aguda es de 4,9 a 80 casos por cada 100,000 personas o 100,000 habitantes en general a nivel mundial, ¿bien? La incidencia también de esta pancreatitis aguda ha aumentado en los últimos 10 años, pues debido a diversos factores, no solamente a que haya más tecnología y más conocimientos, sino que también ha aumentado los niveles de obesidad, de consumo de alcohol, bien, y también de colelitiasis. Lo empezamos a asociar mucho con esta entidad patológica, ¿listo? Y ahorita vamos a platicar qué es realmente lo que pasa o por qué esta entidad patológica puede llegar a causarnos, ¿verdad? Puede llegar a causarnos, pues obviamente, una pancreatitis aguda. En casos severos, hay insuficiencia orgánica persistente por un proceso inflamatorio sistémico que nos lleva a una hipoperfusión tisular, ¿bien? Y una tasa de mortalidad del 15 al 30%, es decir, sí varía un poco de acuerdo a la severidad de la pancreatitis. Obviamente, la mortalidad de la pancreatitis aguda leve es del 0 al 1%, es decir, es mínima. ¿Listo? Pero si esta pancreatitis va de moderada a severa, pues puede ir desde los 15 hasta el 30%, de acuerdo la persistencia de la inflamación, de acuerdo a los efectos secundarios en otros órganos de nuestro cuerpo que nos pueden traer complicaciones. Y vean, aquí les pongo estas gráficas, son de un artículo este, de la revista del Sevier, bien, que habla específicamente de la pancreatitis y nos dice, por ejemplo, ¿no? En personas, dice etiología más bien en 100 casos de pancreatitis aguda durante un periodo de 5 años. ¿Listo? Y entonces nos habla de personas que tienen bajo peso, ¿no? De manera muy específica, y nos dice que, por ejemplo, personas eh, habla en general, ¿no? Ni adultos ni pediátricos, habla en general. Entonces, personas que tienen, por ejemplo, 11 de índice de masa corporal, por ejemplo, es una persona con un índice de masa corporal muy bajito, pues llegan a tener, ¿no? Digamos, algunos casos muy específicos, bien, de pancreatitis. Y va subiendo, pues obviamente conforme el peso va aumentando, ¿no? Entonces también es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿no? En el estadio 1, digamos, de obesidad, pues obviamente tenemos 11 casos, por ejemplo, ¿no? En el estadio 2, 15 casos.
En el estadio 3, ¿listo? Pues bueno, aquí hablamos de sobrepeso, ¿listo? Obesidad, grado 1, obesidad grado 2, en este caso, 19, obesidad grado 3 sería 28 casos y obviamente obesidad mórbida, ¿no? Nos habla de 29 casos por cada 100 personas con pancreatitis en un periodo de 5 años, ¿no? O sea, es un estudio muy local, muy hecho en un hospital en específico, pero sí nos da un reflejo, ¿no? De entre más peso tenga el paciente, que son estas variables 1, 2, 3, 4, 5, de las que habla, pues obviamente más posibilidades de desarrollar la pancreatitis tiene. ¿Listo? Y en el mismo artículo nos ponen en ese lugar en específico cuál es la etiología en 100 casos de pancreatitis, es decir, de todos estos que vimos acá arriba, cuáles fueron sus etiologías. Y vean, aquí nos habla de origen biliar, es el que está en color amarillo y representa 53% de los casos, es decir, poquito más de la mitad. Y ahorita vamos a platicar por qué. En este hospital en específico, el lipídico, ¿ok? Es decir, hipertrigliceridemia, para ser específicos, triglicéridos elevados de manera continua y crónica, pueden llegar a generar pancreatitis, ¿listo? Y representa el 29%. El alcohol, el 12%, que es idiopática, es decir, que apareció de la nada, pero no concuerda con ninguna de las otras eh, eh, puntuaciones, ni es decir, ni biliar, ni lipídico, ni con alcohol, ni con trauma, ni post-CEPRE, ¿no? En este caso. Entonces, idiopática representa el 4% y trauma y post-cirugía de CEPRE, pues entonces representan el 1%. Vuelvo a recalcar, en el hospital en específico donde se realizó este estudio. Bien, para situaciones un poco más cercanas a lo que nosotros podemos llegar a observar en nuestro país, pues tenemos, por ejemplo, esta otra escala, ¿ok? Bueno, no tenemos una actualización muy específica, bien, vaya, con una gráfica, pero sí puedo decir que es muy cercana, ¿no? En este caso, tenemos 67% de los casos de pancreatitis vienen de origen biliar, ¿no? De acuerdo a 605 pacientes que fueron tomados en cuenta en esta gráfica, con una edad promedio de 40 años. ¿Listo? 67% de los casos son de origen biliar. En cuanto al alcohol, 16%, ¿listo? Hipertrigliceridemia o lipídico, ¿no? Representan el 8%. Indeterminada o idiopática, ¿listo? Es lo mismo, representa el 7%. Y post cirugía de CEPRE, ¿bien? Representa el 2%. ¿Ok? Eso también es bien importante porque pues, nos habla de que hay datos duros, ¿no? Porque, digo, la bibliografía, vuelvo a repetirles, es un poco viejita y se están sacando nuevos artículos, pero hablan un poco más acerca de unidades hospitalarias muy concretas, ¿no? No a nivel nacional. Pero bueno, esperemos que pronto tengamos datos muy específicos. De todas maneras, son alarmantes, ¿no? O sea, 605 pacientes, listo, de los cuales, pues bueno, se reparten las entidades de manera muy específica. Bien, aunque de origen biliar, pues sigue siendo nuestro principal problema. ¿Ok? Bien, en cuanto a otros datos epidemiológicos, pues ocurre en cualquier edad, pero más en las personas adultas, sobre todo de los 30 a los 70 años. Es decir, puede ocurrir en un paciente pediátrico, sí. 5, 6 años, sí. Pero, pues obviamente la incidencia es mucho mayor entre los 30 y los 70 años y vemos este estudio, ¿no? Son personas de edad promedio de 40 años. El sexo, pues es más de origen biliar en las mujeres, aunque podemos decir que en la actualidad pudieran equipararse o la diferencia sería mínima, ¿no? Porque sabemos que pues, la incidencia de alcoholismo, tabaco, drogadicción, etcétera, pues bueno, ya es muy equiparable en cuanto a hombres y mujeres, ¿no? Pero bueno, las estadísticas todavía nos dicen que ligeramente es superior de origen biliar, es decir, por coledocolitiasis, para ser específico, pues en las mujeres, ¿bien? Y en los hombres, pues es un poco más por la parte del alcohol, que genera pues desinflamación directa en el tejido pancreático, ¿bien? En cuanto a la mortalidad, del 5 al 10%, dijimos que puede ser en la pancreatitis leve, ¿bien? Pero puede aumentar a 35% si existen complicaciones e incluso si la situación, vaya, pancreática se agrava a tal grado que tengamos necrosis o hemorragias o ambas,
en el tejido pancreático, pues entonces puede aumentar la mortalidad hasta un 50% en estos casos. Entonces, son diversas situaciones. ¿Cómo nos vamos a encontrar al paciente en urgencias? Pues va a ser variable, ¿no? En realidad no hay datos muy específicos, pero sí nos habla de que podemos encontrarnos a cualquier nivel o grado específico de la pancreatitis, ¿no? Y que los que más nos vamos a encontrar, pues son estos de etiología biliar. Entonces, vaya, falla de alguna manera la producción de la bilis y esta empieza a contener grandes cantidades de calcio y probablemente de alguna proteína como la colágena, ¿no? Que hace que se formen estos litos o estos cálculos, ¿no? Entonces, cuando esos cálculos biliares se desprenden ligeramente y viajan por el conducto biliar, listo, pues obviamente va a llegar un momento en el que se van a atorar. Si son muy pequeños, pues incluso hasta pasan por la ampolla de Vater, listo, hacia el intestino delgado y no hay ningún problema. Pero cuando esos comienzan a ser ligeramente grandes, pueden llegar a obstruir, pues previo, ¿verdad? Es decir, solamente la vía biliar, listo, o pueden llegar a eh, obstruir, ¿verdad? Ambas, como en esta imagen podemos observar aquí, ¿ok? Entonces, se acumulan en esta región en donde se unen el conducto pancreático y el conducto biliar, ¿listo? Vean aquí, bien, y entonces obstruyen ambas vías, por lo tanto, no llega el suficiente líquido de ambos lados para que pueda ser procesado en esta región del duodeno. El detalle de esto es que se empieza a quedar tanto la bilis, ¿no? Y el paciente comienza con toda esta parte de la sintomatología biliar, el cólico biliar, el vómito, etcétera, que ya platicamos en algún momento, pero también comienza a generar, ¿verdad? Que el jugo pancreático se empiece a acumular en este conducto pancreático común, ¿bien? Y eso genera de manera secundaria que comience a degradarse, porque recuerda, una vez más, ese jugo pancreático tiene muchas enzimas que catabolizan, pues obviamente proteínas, carbohidratos y algunas otras sustancias, de las que también pues están formados los tejidos del páncreas, ¿ok? Entonces, ese es, digamos, uno de los grandes problemas. Aumenta la inflamación, aumenta la falla propiamente pancreática y pues obviamente la digestión tampoco es la mejor, ¿no? El paciente comienza con muchas molestias en la vía digestiva, ¿listo? En cuestiones específicas del alcohol, bien, en cuestiones específicas del alcohol, las células pancreáticas metabolizan el alcohol en metabolitos tóxicos, ¿listo? Y exhiben efectos que predisponen a las células a lesiones autodigestivas y predisponen al páncreas a necrosis, inflamación y muerte celular, ¿no? Vaya, necrosis sabemos que es muerte celular, pero es no programada, sino es, digamos, por un agente causal propiamente, y muerte celular se refiere a apoptosis, ¿no? Esta que sí es programada. Aumenta la formación de tapones proteicos dentro de los conductos pancreáticos, aumentando la viscosidad de las secreciones pancreáticas, causando obstrucción. Entonces, además de que genera inflamación, como ya lo habíamos mencionado, esa inflamación genera que el jugo pancreático, digamos de manera secundaria, se haga más espeso. Y si hace más espeso, empieza a tener problemas para que éste se pueda mover mucho más sencillo desde, vaya, la cola del páncreas hasta la cabeza del páncreas, listo para que viaje por el esfínter de Oddi, la ámpula de Vater, hacia el intestino delgado, ¿bien? Y eso genera, pues obviamente, que esté mucho más tiempo también este jugo pancreático en el conducto pancreático, ¿no? Activándose, claro está. Y entonces esto, pues obviamente genera los efectos negativos en el páncreas, ¿ok? Esto no se refiere a una cerveza, ni se refiere a dos caballitos de tequila, ¿no? Esto obviamente se refiere a un alcoholismo ya crónico, establecido, con cantidades de alcohol exorbitantes de manera constante y continua. Y pues obviamente también se tiene registro, ¿no? De que las personas que sufren más alcoholismo, o sea, un alcoholismo ya evidentemente patológico, ¿listo? Pues obviamente son hombres y es por eso que tienden a tener un mayor porcentaje en cuanto a la epidemiología, ¿vale? Los signos y síntomas característicos de estas personas, pues obviamente es el dolor abdominal, que este dolor abdominal puede ser difuso en realidad, porque puede ser un dolor que sea anteroposterior, ¿no? O sea,
vaya, en región epigástrica, pero anteroposterior. Puede ser que nos pueda molestar un poco hacia la región del hipocondrio izquierdo, ¿listo? Pero también puede ser que tengamos cólico, dolor tipo cólico en el hipocondrio derecho, sobre todo si es de origen biliar, ¿bien? Vamos a tener obviamente náuseas y vómito, y el vómito va a ser de características biliares. Bien, va a haber fiebre, escalofríos en algunos casos, sobre todo estos últimos que acabo de mencionar, fiebre y escalofríos, cuando vengan acompañados de una infección. Es decir, no necesariamente la pancreatitis es o habla de infección, ¿no? De hecho, en la gran mayoría de los casos no hay infección. El problema es cuando esta se desarrolla y entonces sí tenemos la hemorragia, tenemos las necrosis y tenemos las complicaciones un poco más evidentes, ¿no? Pero no siempre los pacientes tendrán fiebre y escalofríos, es decir, en conjunto. Puede ser que solo tengan fiebre y no necesariamente es una infección. Claro, hay que descartarlo, pero no necesariamente es una infección. Bien. Distensión abdominal, pues porque no pueden terminar la digestión de la manera correcta. ¿Listo? Y también llegan a presentar taquicardia, ictericia por esta situación que puede llegar a generar la obstrucción de las vías biliares, y pues obviamente se puede producir una ictericia, cambios en las heces, tanto en la forma, ¿no? Las características específicas de las heces, color, forma y olor, pues bueno, también pueden modificarse. Sobre todo en situaciones donde se da por hipertrigliceridemia, si triglicéridos altos, pues las heces van a ser, pues digamos, muy pastosas y si nosotros las observamos en un retrete, van a flotar y alrededor de ellas va a aparecer como una capa de grasa, ¿no? Eso también es importante. Entonces, hay que estar vigilando todo eso en los pacientes. Puede ser que tenga una pérdida de peso y una disminución del apetito, pues por las náuseas, el vómito, el dolor, no tienen esta respuesta hacia la comida y en general el paciente se va a encontrar con debilidad general y fatiga que lo va a llevar específicamente a cambios del estado de conciencia, ¿no? Sobre todo somnolencia, listo, que es lo más común, pero puede llegar a evolucionar hasta una letargia, una desorientación. Pues mucho ojo con eso, nada más hay que tenerlo en cuenta. Bien. En el caso de la evaluación inicial, lo que nosotros tenemos que hacer en el servicio de urgencias, pues primero, como siempre, nuestro ABC, ¿no? Pero aquí nos quedamos hasta el ABC. Ya si detectamos durante la primera valoración o la evaluación más rápida que el paciente tiene alteraciones neurológicas, pues bueno, lo corroboramos, ¿no? Valorando la D, que es deterioro, en este caso neurológico. Pero si no, con el ABC es más que suficiente, es decir, asegurar una vía aérea permeable, vigilar que tenga una adecuada respiración y que la circulación esté estable, es decir, tanto la frecuencia cardíaca como la presión arterial se encuentren dentro de los parámetros, pues, deseados, ¿no? No ideales, pero sí parámetros deseados. Entonces es importante que también estemos en vigilancia de estos aspectos. Tenemos también que evaluar el dolor, ¿no? ¿Qué características de manera muy específica tiene el paciente en el dolor, ¿no? Si es tipo cólico, si es tipo punzante, si es opresivo, etcétera, pues en diferentes zonas también para descartar alguna otra entidad patológica. Recuerda que se encuentra por detrás del estómago, es decir, está muy cerca, en realidad está muy cerca del cardias, ¿listo? Que es la unión entre el estómago y el esófago y que está muy cerca, ¿verdad? De la región, eh, yatal, que es el orificio que tenemos para que por medio del diafragma pueda pasar el, el esófago, ¿listo? Y pues obviamente arribita está el corazón. Entonces esto es importante, ¿no? Siempre tratar de descartar cualquier entidad que pudiera ser incluso hasta más grave. Eh, Hay que vigilar si tuvo antecedentes lo más rápido posible de alcohol, una pancreatitis previa, si tuvo antecedentes biliares, desde una colecistitis hasta una colelitiasis, coledocolitiasis, si es que ya la tuvo, pues entonces hay que vigilar esto. Eh, si el paciente tiene hipertrigliceridemia, ¿no? Por ejemplo, si hay algunos medicamentos como los AINES, por ejemplo, los opioides, algunos antibióticos que pueden llegar a generar unas respuestas secundarias a nivel pancreático, ¿listo? Y o si hubo cirugías previas que pudieron haber lesionado en algún momento estas regiones
del cuerpo. A lo mejor la cirugía pues cicatrizó de alguna manera y está obstruyendo la vía pancreática. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con eso. Y en cuanto a los laboratorios, pues necesitamos una biometría hemática, una química sanguínea, las enzimas pancreáticas de manera muy específica, bien, la función hepática y los mediadores de inflamación, que usualmente pues viene en la química sanguínea, la PCR, ¿no? Que es, digamos, lo que más utilizamos. Pero sí es importante tener amilasa y lipasa, en el caso de las enzimas pancreáticas, y en el caso de la función hepática, pues tener alanina aminotransferasa y se me fue la otra, enzima hepática. Pero sí es importante conocerlos. ¿Por qué? Porque nos habla o nos hablarían, ¿no? Si están elevados de falla orgánica en específico, ¿no? En el hígado, que sería de manera secundaria. Y en el caso específico del páncreas, pues obviamente nos pudiera llegar a confirmar lo sospechado. Es importante tenerlo en cuenta para que esto pues pueda ir mejorando en el paciente, ¿no? Y la atención sea un poco más rápida. También vamos a tener que hacer un manejo inicial y este manejo inicial pues va a constar del ABC, es decir, además de valorarlo o evaluarlo de primera instancia, pues también hay que asegurarnos, si es que el paciente no tiene una vía aérea permeable, pues hay que asegurarnos de poder proporcionarla, ¿no? Ya sea desde eh, una colocación de oxígeno suplementario nada más, ¿no? O incluso tener que colocar alguna cánula de manera muy específica, que puede ser orotraqueal o puede ser una mascarilla laringea, ¿no? Depende del lugar en el que nos encontremos en la urgencia. En ese momento, pues bueno, a lo mejor eso necesitamos para desobstruir la vía aérea. Obviamente proporcionar una adecuada respiración, ¿listo? Y mantener al paciente hemodinámicamente estable, es decir, una presión arterial sistólica, pues alrededor de 110 milímetros de mercurio, ¿no? Lo aceptable, ¿listo? Y una presión arterial media, pues que sea de más de 65 milímetros de mercurio al menos, para que digamos que el paciente se encuentra pues relativamente estable y no tenemos una urgencia vital, ¿no? En ese momento para el paciente. Recuerda que la pancreatitis genera síndrome de respuesta inflamatorio sistémico y que esto rápidamente puede traernos complicaciones a nivel pulmonar. Es una de las consecuencias o de las causas, más bien es una de las causas de síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? De origen obviamente no pulmonar, bien, pero por el proceso inflamatorio hay cambios en presiones oncótica e hidrostática y eso genera que los pulmones propiamente se encharquen, ¿no? Diciéndolo muy sencillo, y pues obviamente esto genera un edema pulmonar, que los pulmones no puedan hacer intercambio gaseoso, una insuficiencia respiratoria severa, ¿listo? Aguda, que evoluciona muy rápido y se convierte en definición como tal en síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Vale? Y ese paciente pues obviamente requiere más medidas de atención a la salud, ¿no? Además, esto es muy importante, manejar la hidratación, ¿ok? Ahorita vamos a hablar un poco más acerca de esto, pero del manejo inicial es importante que el paciente tenga una fluidoterapia intravenosa. O sea, sí es bien, bien vital, listo, porque pues este paciente muy probablemente ya vomitó un par de veces, si no es que más, listo. Y también por el proceso inflamatorio, pues se producen edemas, lo que les he mencionado hace rato, no nada más a nivel pulmonar, sino también a nivel general. El paciente puede llegar con ascitis, el paciente puede llegar con edema periférico, ¿listo? Y esto es lo que conocemos como tercer espacio. Entonces, fuga líquido al tercer espacio. Eso genera que el paciente intravascularmente hablando e intracelularmente hablando, el paciente se encuentre con baja cantidad de líquido, lo cual pues obviamente nos refiere a hipovolemia, deshidratación y hay que devolverle lo más que se pueda de ese líquido, ¿no? La otra situación, digamos, rápida, pues es el manejo del dolor. El paciente te va a decir que si es un dolor bastante fuerte, a lo mejor no siempre te va a decir que es el dolor más fuerte que ha sentido, listo, pero en algunas ocasiones los pacientes te van a decir esto. ¿Cuánto le da de calificación a su dolor? 10, ¿no? Es un dolor bastante insoportable. Ojo con los AINES, ¿listo? Y con los opioides. En realidad, ambos grupos farmacológicos pueden tener como efecto secundario una respuesta negativa hacia el páncreas, ¿ok? Y no se recomiendan del todo. Entonces hay bibliografía que nos dice, sí, manéjalo con opioides, manéjalo con morfina,
fentanilo y demás, bueno, se puede, sí, bien, pero también tenemos la posibilidad de no utilizarlos, utilizar analgésicos un poco más eh, leves, digámoslo así, con menos efecto analgésico, menos potencia analgésica, listo, como lo puede ser el metamizol, que sigue siendo un AINES, bien, que es uno de los más potentes y que va a aliviar probablemente el dolor del paciente, y si no, entonces con el tramadol, que el tramadol es un derivado opioide, bien, pero que, pues bueno, su composición química es distinta, a dosis bajas, acompañado a lo mejor de metamizol o de algún otro AINES, podemos regular muy bien el control del dolor de esta persona sin tener que utilizar analgésicos, pues que puedan llegar a causar más problema a nivel pancreático. Hay que estar vigilando también de manera muy constante el ayuno. Si el paciente desde que llega a la unidad hospitalaria, tenemos que conocer si comió algo en las 8 horas previas. Si te dice, no, pues sí, no sé, supongamos, llegó ahorita a las 6:45 de la tarde, perdón, a el servicio de urgencias. Y entonces le preguntas, bueno, ¿y a qué horas fue la última comida que ingirió? A las 12 del día. Ok, entonces sabemos que de las 12 a las 18 son 6 horas, ¿no? 6 horas 45 minutos de ayuno. Este paciente ya lleva esas 6 horas y cachito de ayuno, es decir, no ha ingerido nada porque no puede, porque le da náuseas, ni siquiera agua, ¿vale? Y esto pues obviamente ya hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque este paciente, digamos, puede agravarse o no, pero de primera instancia se debe de quedar en ayuno mínimo y mínimo 24 horas, máximo 48, ¿listo? Porque lo que nosotros queremos solamente es disminuir un poco los biomarcadores, es decir, utilizar menos el páncreas para la digestión y que pues obviamente el páncreas solito deje de producir jugos pancreáticos, ¿no? Así de sencillo. Si eso deja de suceder, pues obviamente el páncreas disminuye la inflamación que tiene en este momento y puede ser mucho más factible que se pueda tratar la causa durante este periodo de 48 horas. Si la situación se agrava, pues obviamente sabemos que ese paciente va a pasar a terapia intensiva. ¿Listo? Porque pues obviamente hay alteraciones del nivel de conciencia, hay que estar midiendo la PIA, por ejemplo, ¿no? La presión intraabdominal en algunos casos. Bueno, algunas situaciones extra que se le tengan que realizar a este paciente y usualmente se hacen en terapia intensiva, aunque bueno, también en algunas ocasiones el servicio de urgencias lo tiene que realizar pues por la situación del hospital, ¿no? Pero sí es importante tener en cuenta esto, no deben ser más de 48 horas idealmente, ¿ok? Además de que se debe de considerar si el paciente tiene muchas náuseas y vómitos, ¿listo? Y la alimentación, pues obviamente en este caso, o el soporte nutricional debe de ir por una sonda enteral. Eh, si el paciente está consciente, digámoslo así, o sea, su alteración en el estado de conciencia no es, eh, pues, moderadamente considerable, es decir, tiene de 13 hacia arriba en la escala de Glasgow, entonces le podemos colocar una sonda orogástrica, ¿listo? ¿Por qué? Porque el paciente va a estar despierto, va a poder moverse, etcétera, ¿no? Pero si el paciente tiene Glasgow de menos de 13, por ejemplo, tiene una somnolencia muy profunda, incluso de repente periodos de letargia, está prácticamente todo el día dormido, con muchas náuseas, vómito, etcétera, pues yo prefiero colocársela nasogástrica, ¿listo? Porque con la orogástrica tiene más riesgo de broncoaspiración que con la nasogástrica, nada más por el hecho de la vía de colocación, ¿vale? Está más cerca a la boca, en este caso, ¿no? Anatómicamente hablando, y eso es lo que genera que pudiera haber más broncoaspiración, entonces solamente se prefiere por eso. ¿Listo? Ya si la situación fuera más grave del paciente o que tuviera alguna otra alteración, gastrostomía, yeyunotomía, pues bueno, ya se considera la alimentación desde esos lugares. Pero sí es importante que estemos al pendiente de las náuseas y el vómito, porque eso es lo que va a determinar. En el caso de que el paciente tuviera peristalsis, entonces yo tengo que utilizar ondansetron, ¿listo? Como fármaco de elección, ondansetron, ¿listo? Porque pues este solamente me va a aliviar la sensación de las náuseas propiamente. Bien, pero si mi paciente tuviera peristalsis nula o disminuida, entonces el fármaco de elección sería la metoclopramida, porque recuerda que la metoclopramida es un procinético, ¿no? También además de un antiemético, es un procinético y eso pues obviamente aumenta la peristalsis. Si el paciente tiene náuseas y vómito, ¿no?
bueno, sobre todo lo segundo, vómito, pues obviamente podemos llegar a ocasionarle por ahí algunos problemillas si es que la peristalsis se encuentra bien, ¿no? Incluso no aliviar como tal el efecto del vómito. Entonces, mucho ojo con eso, a tenerlo en cuenta. Eh, ok, dejo de compartirles pantalla completa para, bueno, esta presentación en pantalla completa para irme a otra, bien, y vamos a hablar un poco de lo que, y aquí, ok. Vamos a hablar un poco de la escala predictora, ok. El paciente ya platicamos, ¿no? Más o menos cómo lo vamos a encontrar, los signos y síntomas, qué es lo que tenemos que hacer de manera inicial, bien. Pero, pues obviamente también hay que conocer qué y cómo lo vamos a poder clasificar. De manera muy específica, pues existe una escala, visto que ya es un poquito antigua y que va de la mano, pues mucho con esta información de la respuesta inflamatoria sistémica, ¿bien? Pero que sí es de manera muy importante poderla verificar. Esta escala predictora son los criterios de Ranson. Y más que decir que tiene o no pancreatitis el paciente, nos habla de qué tan grave puede llegar a ser la pancreatitis y en qué momento, ¿verdad? Estamos realizando los siguientes estudios. Entonces, si al momento del ingreso el paciente tuviera, por ejemplo, más de 55 años, es un checklist, ¿bien? Para la escala predictora de Ranson, obviamente de la gravidez que pudiera llegar a tener la pancreatitis. Si el paciente o la paciente tuviera 16,000 de leucocitosis o más, entonces también nos habla de un proceso inflamatorio severo. Hiperglucemia de más de 200 miligramos sobre decilitro, otro de los criterios. Listo, y en este caso, pues va a hablarnos de manera muy específica de las enzimas pancreáticas, que estas pues van a estar elevadas, pero también pudiéramos estar vigilando las enzimas hepáticas, ¿no? O estos biomarcadores hepáticos. Entonces es importante que estemos vigilando los dos. Aquí habla muy específico de pues más lo hepático que lo pancreático como tal, pero sí es importante que tengamos en cuenta ambas, ¿vale? Entonces, si están elevadas a los niveles normales de cualquiera de las dos, sospechamos, ¿listo? Obviamente, entre más elevadas estén, pues más predictores nos van a dar, ¿bien? Entonces, eso se hace al inicio, cuando el paciente está ingresando. Tenemos que hacer de nuevo el manejo del dolor, el manejo de las náuseas, vómito, la alimentación a las 48 horas, todo ese proceso que ya acabamos de platicar y volvemos a valorar los criterios de Ransom, pero ahora los siguientes. Verificar que el paciente no haya disminuido su hematocrito a más del 10%, ¿no? De su valor inicial. Entonces también es importante tener en cuenta, ¿no? De ahí que tomemos laboratorios al inicio de cuando el paciente ingresa, ¿vale? El secuestro de volumen que no sea de más de 6 litros, es decir, también si le estamos aportando líquidos de manera constante, hay que estar haciendo los balances hídricos de manera muy, muy específica, bien, tanto ingresos como egresos, y estar vigilando que pues el secuestro de volumen no supere los 6 litros, en este caso en el paciente, bien. Una gasometría arterial y aquí verificar de manera muy específica el déficit de bases, ¿ok? Es decir, además de saber si está en equilibrio ácido-base, si hay alguna alteración en gases y demás, pues bueno, también podemos ver específicamente el déficit de bases, que si a lo mejor arriba me dice que me dice que los valores son normales, pero el déficit de bases está muy elevado, muy disminuido, pues entonces eso me habla de que el paciente puede estar con tendencia hacia la alcalosis o a la acidosis, ¿no? Respectivamente. Entonces, el déficit de bases, si está a más de 4 miliequivalentes por litro, probablemente es una acidosis en este caso, bien, metabólica, que está pues siendo compensada, pero de todas maneras la tenemos que vigilar, bien. El calcio, si está a menos de 8 miligramos sobre decilitro, también es un checklist. La presión arterial de oxígeno, si es de menos de 60, es un checklist, bien. Y si el PUN, el nitrógeno ureico en sangre, está elevándose a más de 5 miligramos por decilitro, ¿no? Obviamente del valor normal, listo, esto nos está diciendo que hay una falla renal, ¿bien? Y obviamente ya el proceso sistémico inflamatorio pues está avanzando, lo cual
va a generar que el paciente tenga más complicaciones. Entonces, en realidad, las primeras 48 horas son muy importantes porque son las que nos van a determinar si el paciente va a estar poco tiempo en hospitalización o si va a pasar un largo tiempo, ¿no? Incluso ya no solo con, vaya, el tratamiento convencional que dimos al principio, sino aquí con secuestro de volumen, pues yo necesito volver a redistribuir líquidos. Para el déficit de bases necesito corregir la acidosis metabólica principalmente. Hay que reponer calcio, hay que mejorar la oxigenación porque tenemos una presión arterial de oxígeno de menos de 60 milímetros de mercurio, lo que nos está hablando de una insuficiencia respiratoria, muy probablemente refractaria al oxígeno que le estamos proporcionando. O sea, este paciente sí hay que intubarlo, muy probablemente. Bien. Y en cuanto al BUN, si el BUN corresponde también a una elevación de la creatinina y a una disminución del volumen urinario, pues entonces también se debe de considerar en algún momento la terapia de diálisis, ¿no? Tratar de dializar al paciente, lo cual también nos va a ayudar a redistribuir los líquidos, listo, pero también va a mejorar la función renal que mucho vamos a necesitar en este paciente. Entonces hay diferentes situaciones de esta escala predictora de Ransom que nos dice en qué lugar podemos estar tanto al inicio como a las 48 horas de que el paciente haya ingresado a nuestro hospital, ¿vale? ¿Y qué es lo que debe de cumplir el paciente? Es decir, no todas, sino solo tres criterios, o sea, como mínimo tres, se considera que tiene mayor riesgo de desarrollar una pancreatitis aguda grave y hay que atenderlo, ¿no? Entonces, en el momento del ingreso, tenemos dos, cuatro, son 5 puntos específicos. Si tiene tres, con eso es riesgo para pancreatitis aguda, hay que tratarlo de inmediato, ¿no? Y en el caso de las 48 horas, tenemos más valores, ¿no? Que en este caso son, si no me equivoco, y me salen bien las cuentas, son 6. ¿Listo? Entonces, igual si cumple 3, estamos diciendo que es una situación grave. Pero, de nuevo vuelvo a decirlo, esto salió por ahí de los años 80, 90, ¿listo? Todos estos estudios. Y después en el año 2013 eh, sale una versión que conocemos como Atlanta, ¿listo? Atlanta 2013. Fue ahí un congreso de investigaciones y demás, y bueno, fue publicada esta siguiente escala que nos dice la gravedad o gravidez de la pancreatitis directamente. Y se basa en qué o con qué viene acompañada, ¿no? Es decir, la pancreatitis es leve cuando no hay falla orgánica secundaria a la pancreatitis, tampoco hay complicaciones locales o sistémicas, ¿vale? Es decir, solamente tenemos la molestia, el dolor, los signos y síntomas así muy específicos. Puede ser por una coledocolitiasis, si ustedes así lo quieren imaginar, o sea, no hay, digamos, una mayor alteración que eso. Entonces el paciente nos permite estabilizarlo las primeras 24 horas, programarlo a cirugía para que le puedan realizar una colecistectomía o una CEPRE, por ejemplo, que además es una de las causas de esta situación. Entonces se puede programar ya que el paciente esté un poquito más estable y brindarle tratamiento. Bien, pero en el caso, por ejemplo, de una pancreatitis moderadamente grave, aquí ya existe un fallo orgánico transitorio de menos de 48 horas, ¿listo? Es decir, han pasado 2 días al menos, donde el paciente pues ha tenido inestabilidad hemodinámica principalmente y o complicaciones locales y sistémicas, ¿no? Es decir, hiperglucemias de manera constante, tiene dolor, molestias, vómito, náuseas, todos los síntomas, más esta parte de la inestabilidad hemodinámica, pues entonces ya nos está hablando de que está moderadamente grave esta pancreatitis, ¿bien? Y la pancreatitis grave ya nos habla de un fallo orgánico persistente por más de 48 horas, es decir, probablemente ya está haciendo falla renal, probablemente tenga falla respiratoria, ¿listo? Probablemente el paciente esté generando falla cardíaca. Ojo ahí, ¿no? O sea, es decir, el páncreas como tal no es un órgano, no dijimos es una glándula, pero es una glándula muy importante. Entonces, si esta no funciona, el proceso inflamatorio es muy severo que puede llegar a generar alteraciones de manera muy específica, tanto en vía renal, respiratoria y cardiovascular. Bien, entonces genera SDRA, lo que les he platicado, síndrome de estrés respiratorio agudo, lesión renal aguda y choque cardiogénico.
¿Ok? O sea, puede llegar a generar todo eso y obviamente es un conjunto de situaciones clínicas que no nos queremos encontrar en nuestros pacientes porque muy probablemente les va a ir muy mal, ¿no? Tienen muy pocas oportunidades de sobrevivir, ¿no? Ya dijimos, si la pancreatitis como tal va a tener alrededor de 30% de mortalidad, si a eso le sumas probablemente 10% de la falla renal y le sumas 10% del síndrome de estrés respiratorio agudo y le sumas 30% del choque cardiogénico, pues ya tiene una mortalidad más o menos de 80%. Sé que así no funciona, pero es decir, sí hay que tenerlo en consideración todo esto, ¿no? Siempre nos dicen que la mortalidad se basa en la entidad patológica más grave. En este caso, pues si el paciente tuviera todo, pues sería el choque cardiogénico, ¿ok? Y el choque cardiogénico, pues depende también mucho de las situaciones, lo que tengamos disponible para tratarlo, pues puede aumentar hasta un 60-70% de mortalidad al inicio, ¿no? Si no se trata bien de manera inmediata, pues puede aumentar su mortalidad hasta el 80%. Si es un paciente que muy probablemente va a fallecer, ¿bien? Y sí hay que tenerlo como en cuenta, ¿ok? Eh, ¿Qué es una? Bueno, miren, aquí está, complicación. Se me había olvidado que lo habíamos colocado, una complicación local. ¿Listo? Pues nos habla de una necrosis pequeña, un pseudoquiste, ¿listo? Una complicación sistémica es una descompensación de patologías previas, diabetes, hipertensión, EPOC, no sé lo que haya tenido el paciente de manera previa, o infecciones incluso. Y el fallo orgánico, pues ya nos habla de insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal o estado de shock, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Ahora, de manera muy, muy específica, ¿listo? Nosotros hacemos, eh, bueno, aquí están las complicaciones antes de lo que iba a decir ahorita, ¿no? Que son la colangitis ascendente, ¿ok? Que lo platicamos también, ¿se acuerdan cuando vimos la clase de digestivo, ¿no? Que era una de las complicaciones también de la coledocolitiasis, de la colecistitis y demás. Bueno, pues recuerda que esta situación de la pancreatitis, que también es una complicación de esas enfermedades, pues puede venir acompañada de esta, ¿no? Que es una infección, en este caso, de pues sí, del tracto biliar, ¿no? Del conducto biliar hacia arriba, es decir, hacia la vesícula. ¿Listo? Y que esto, pues obviamente puede traernos una situación de gravidez, como lo es el choque séptico. Bien, entonces una colangitis ascendente con choque séptico pudiera venir a quitarnos todas las esperanzas que tenemos sobre ese paciente. Bien, úlcera duodenal sangrante. Esta es, bueno, creo yo es muy evidente, ¿verdad? Porque platicábamos hace rato, al inicio de la sesión, que el páncreas tiene dos funciones, una endocrina y una exócrina. Y en específico, si bien la endocrina tendrá pues una alteración muy específica, porque pues el páncreas inflamado no va a funcionar igual que el normal, ¿verdad? Va a funcionar como un tejido lesionado, pues obviamente la endocrina va a tener alteraciones de regulación entre la insulina, somatostatina y estas sustancias, ¿bien? Pero la exócrina, pues obviamente no va a poder liberar el jugo pancreático, ¿ok? Y eso va a condicionar que tampoco llegue la bilis por la posible obstrucción, ¿listo? Y que no cumpla con esta parte de alcalinizar el kilo que habíamos platicado, ¿no? Que es el alimento ya digerido que va a llegar hacia el intestino delgado. Entonces, como va a llegar ácido y no va a haber quien lo alcalinice, ¿listo? Pues entonces se va a empezar a lesionar la pared del duodeno y puede empezar a generar úlceras sangrantes. Entonces, una de las complicaciones secundarias a la pancreatitis. Y las complicaciones tempranas, es decir, lo que puede generarse mucho más rápido, pues volvemos a lo mismo, falla renal, ¿listo? Lesión renal aguda, falla pulmonar o síndrome de estrés respiratorio agudo, choque cardiogénico, falla neurológica, hemorragia pancreática, se pueden desarrollar infecciones pancreáticas, ¿listo? Eh, Cetoacidosis diabética, en el caso, pues obviamente que el paciente sea diabético, bien, absceso pancreático y necrosis pancreática, ¿no? Digamos que son las complicaciones más tempranas y que hay que tener en cuenta. Recordando, bueno, aquí están las imágenes, ¿no? Aquí arriba está lo de colangitis aguda, está como infografía, que nos habla de que pues una infección de la vía biliar, específicamente o casi usualmente por
por el agente patógeno Escherichia coli, ¿listo? Que puede ser en su versión, digamos, normal o puede ser E. coli-B, ¿no? También puede llegar a infectar de esta manera, ¿listo? Pues obviamente puede ser por una obstrucción benigna, una coledocolitiasis, por ejemplo, o una obstrucción maligna, que hablamos de tumores en la vía biliar o cáncer de cabeza de páncreas, ¿no? La cabeza del páncreas puede estar, en este caso, inflamada por este proceso y obstruir la vía biliar, ¿bien? Y tenemos también que puede ser por entrada retrógrada de gérmenes desde el duodeno, ¿no? Porque pues a lo mejor hicieron una esfinterotomía endoscópica o una CEPRE, por ejemplo, y bueno, pues se generó ahí un problema. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Eh, y de mucho cuidado, ¿no? La colangitis. En el caso de la lesión renal aguda, pues obviamente va a generar una hipoperfusión, ¿no? No me voy a detener mucho aquí, bueno, no recuerdo si lo platicamos muy específico, pero pues esta lesión renal aguda que se va a dividir en tres tipos, que me parece que sí lo platicamos en la clase de uronefrológico, ¿no? Tenemos prerrenal, renal y posrenal, pero de manera muy específica, pues se va a ver hacia la parte prerrenal, ¿no? Va a haber una disminución del gasto cardíaco, pues, también por esta falla pulmonar, que va a generar una hipoxemia, posiblemente una hipoxia, y aunque haya una buena presión arterial aún, pues obviamente no está bien oxigenada la sangre y genera una disminución de la perfusión renal, lo cual va a traer este, pues los datos específicos de lesión renal, ¿no? Que hay que tenernos en cuenta, ¿no? A lo mejor el paciente va a estar hipertenso de manera constante, va a tener edema, va a tener oliguria, muy probablemente, ¿no? En estos casos, y pues obviamente hay que estar vigilando, ¿no? Y específicamente las úlceras, pues aquí vemos, ¿no? En este caso, eh, bueno, aquí la imagen viene acompañada, ¿no? De un tumor, dice tumor de Solinger-Ellison en el páncreas, se genera en esta zona, obstruye al conducto pancreático y eso evita que, pues, por el esfínter de Oddi y la válvula que tenemos en esta zona, pues pase el jugo pancreático y se genere lesiones por acidez, ¿no? Por hiperacidez del quilo que llega, pues obviamente del estómago, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso, hay que tenerlo también, vuelvo a lo mismo, mucho en cuenta. Son algunas de las imágenes, hago un poco más pequeña la pantalla. Vemos aquí una zona de necrosis y hemorragia en el parénquima pancreático, ¿no? Vean cómo vaya, de la forma que siempre nos comentan que es el páncreas, pues este es totalmente distinto, ¿no? Es más pequeño, está lleno pues, prácticamente de zonas necrosadas, ¿listo? Y además tiene zonas enrojecidas, evidentemente con una coloración sanguínea, ¿no? Por la hemorragia, y pues obviamente nos habla de procesos ya un poco más graves, ¿no? Aquí tenemos también eh, una pancreatitis, bueno, son tres, ¿no? Dice pancreatitis edematosa, con fuga al tercer espacio. ¿Listo? La imagen del medio es una pancreatitis grave con hemorragia, donde vean, no es solo es en una zona, sino puede ser en diferentes zonas del páncreas. Y tenemos hasta abajo, ¿no? Una pancreatitis con necrosis e infección, una situación un poco más grave, ¿no? Digo, son dibujos, pero es una forma muy parecida a lo que nos podemos encontrar y pues el choque cardiogénico. Si bien no tiene nada que ver con la complicación directa del páncreas, pues sí con estos datos de choque, ¿no? De hipotensión, demás, que van a condicionar una disfunción del corazón, o sea, de manera directa, y esto pues obviamente traer todas las otras complicaciones que no queremos en este momento con el paciente. Entonces, yo ya les dije más o menos qué es lo que tenemos que hacer en cuanto al manejo inicial. Sin embargo, el mantenimiento de estos pacientes con pancreatitis aguda, que puede ser, digamos, severa, en algunos de los casos, se debe de hacer con las 3A, ¿no? O bueno, así es como lo aprendimos, ¿no? De alguna manera, tanto en clases como en la evidencia, ¿listo? Y es mucho más fácil explicarlo así. Entonces, el abordaje de la pancreatitis ya posterior al manejo inicial, pues es aportarle agua, aportarle analgesia y aportarle apoyo nutricional temprano. Son las 3A, ¿listo? En el caso de agua, pues obviamente nos estamos basando en soluciones intravenosas, ¿no? De manera muy específica
y estas van basadas en metas, es decir, tanto en el lactato que pudiera haberse elevado por el proceso inflamatorio y la hipoperfusión, como en el llenado capilar, que recuerda que tienen, digamos, la misma variabilidad, ¿listo? Y que el llenado capilar, pues también nos habla de la perfusión distal, ¿no? En este caso, entonces, si este se encuentra entre 2 y 3 segundos, ay, perdón, voy a estornudar, híjole, ya se me espantó, perdón, entre 2 y 3 segundos, listo, de llenado capilar, eh, podemos llegar a tener pues una perfusión pues estable, ¿no? Digámoslo así. Pero si el llenado capilar es muy, muy prolongado, hablamos de 4, 5, 6 o más segundos, pues esto nos habla de una hipoperfusión distal y pues obviamente de que muy probablemente se esté activando la respiración anaerobia y la producción de lactato. ¿Bien? La otra es la analgesia, ¿no? Y vean aquí, les pongo paracetamol porque en realidad pues es uno de los más comunes. El metamizol que lo hemos mencionado que pudiera llegar a utilizarse, pero en el caso de los opioides serían dosis bajas y se pueden considerar dos. Son de opioides de primer piso, ¿no? Digámoslo así, que es la buprenorfina o el tramadol, ¿no? Pero ambos en dosis bajas. Y lo que podemos hacer es combinarlos, vuelvo a lo mismo, un AINE que no genere tanto daño como cualquiera de los dos mencionados, y también un opioide que no genere tanto daño, pero a dosis bajas, buprenorfina y tramadol. Recuerda que también pues es importante, una, por los efectos que tienen directamente hacia el páncreas, ¿listo? Porque además es una de las causas, digo, les mencioné hace rato las más comunes, ¿no? Pero de las causas específicas de pancreatitis, pues son muchísimas. En realidad, a nivel internacional, 60% de las pancreatitis son biliares, 20% son por alcohol y 20% restantes son por 20 causas más. Esas 20 causas más es la hipertrigliceridemia, las picaduras de escorpión, pues mucho ojo también con eso, o los lugares donde vivimos. Si hay escorpiones, pues entonces hay que tener mucho cuidado, porque las picaduras de estos animales pueden ocasionar pancreatitis. Puede ser por origen traumático, como se mencionó en el artículo que vimos, por fármacos, y estos fármacos específicamente son antiinflamatorios, como los AINE, ¿listo? Eh, Diuréticos como la furosemida puede llegar a causar pancreatitis. Las estatinas, ¿no? Estos fármacos para controlar el colesterol, atorvastatina, rosuvastatina y esos familiares, pueden ocasionar pancreatitis y también antibióticos. Por eso es que los antibióticos no son de primera instancia, ¿listo? A menos que realmente sospechemos una infección, se tendrán que hacer los estudios correspondientes y brindarle tratamiento antibiótico correspondiente también, ¿bien? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y en el caso específico del apoyo nutricional temprano, pues debe ser enteral lo antes posible, ¿listo? Pero siempre vigilando la peristalsis y las náuseas, que va a depender mucho de esto. En el caso de que, de nuevo, haya peristalsis y náuseas, entonces se da ondacetrón, ¿listo? Y en el caso de que no haya peristalsis, pero también haya náuseas, entonces se da metoclopramida para que podamos mejorar la peristalsis y disminuir las náuseas, ¿bien? La dieta debe de ser cuando pase, digamos, por la sonda orogástrica, pase hacia la vía oral como tal, entonces debe ser una dieta blanda, hipograsa e hiposódica, ¿listo? Para que pueda mejorarse el pronóstico. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Pero estas tres A, agua, analgesia y apoyo nutricional temprano, van a ser el eje que vamos a tener en las 48 horas, ¿no? Siguientes, como bien nos lo dice, y volvemos a lo mismo, ¿no? Hacemos valoración de escala predictora de Ransom, ¿no? Al ingreso, vemos cuánto tiene, listo, después verificamos Atlanta, bien, y durante las siguientes 48 horas damos el manejo o el soporte, visto que son las 3A, agua, apoyo nutricional y analgesia, listo, y vemos que con esto el paciente ha disminuido su sintomatología, ¿no? Pues entonces volvemos a valorar a Ransom. Si no cumple con ningún criterio, llevamos poco a poco al paciente. Si todavía cumpliera con criterios de acuerdo a Ransom, entonces continuamos con el manejo, listo, pero consideramos, ¿no? Si el paciente ha tenido fiebre, si el paciente ha tenido persistencia en la elevación de los leucocitos, etcétera, pues entonces sospechamos de una infección. Obviamente se tendrán que hacer los estudios correspondientes, vuelvo a lo mismo, hemocultivos, coprocultivos, ¿no? Por ejemplo, y verificar si hay alguna infección que pudiera estar afectando en este caso a la persona.
En cuanto al, bueno, continuamos con el abordaje más bien, y entre más tiempo pasa el paciente con ayuno, pues obviamente favorece algo que se llama translocación bacteriana. De ahí que vuelvo mucho a la insistencia de que todos los pacientes deberían tener como un máximo, un límite máximo, perdón, 48 horas de ayuno. Bien, 48 horas de ayuno como límite máximo, porque esto favorece la translocación bacteriana. ¿Qué se refiere? Cuando nosotros no utilizamos nuestros intestinos, vaya, estamos en ayuno prolongado, no utilizamos nuestros intestinos, se genera una vasodilatación severa porque la sangre no necesita estar pasando de manera muy constante por los intestinos y se aprovecha, ¿no? En grandes volúmenes, digámoslo así, se aprovecha para otros órganos que requieran la energía. Bien, pero pues esto mismo favorece, perdón, a que haya un aumento de la permeabilidad vascular. Como se dilata muchísimo las arterias que se encuentran irrigando a los intestinos, se dilatan muchísimo, aumenta la permeabilidad, ¿listo? A tal grado que se puede empezar a fugar agua, ¿verdad? Se puede empezar a fugar electrolitos y se pueden empezar a fugar células, no solamente del tejido, sino las bacterias que se encuentran en la flora intestinal, que se supone, ¿verdad? De acuerdo a nuestros conocimientos, solo deberían de estar en la flora intestinal y no en otra parte del cuerpo. Entonces, estas se fugan hacia la sangre y esto condiciona a un choque séptico, aunque no necesariamente haya colangitis o no necesariamente haya una necrosis o una infección directamente en el páncreas, sino que esto puede ser condicionado solamente por no darle el alimento en tiempo y forma, ¿no? Entonces, tenemos un riesgo, no quiere decir que todos los pacientes lo desarrollen rápido, pero si tenemos más de 48 horas, esto puede llegar a pasar y pues obviamente nos genera más conflicto. ¿Por qué? Porque a un paciente con choque séptico hay que aportarle más líquidos, hay que aportarle vasopresores inotrópicos, antiinflamatorios, probablemente transfusiones sanguíneas. Y este paciente además tiene un problema pancreático, entonces obviamente la falla orgánica va a evolucionar mucho más rápido y probablemente no podamos eh, con el paquete y no porque no podamos realmente, sino porque no hay posibilidades tan grandes de que los pacientes con estas dos entidades patológicas pues salgan, ¿no? Adelante. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Otra cosa es vigilar la glucosa siempre, entendiendo que los pacientes pueden ser o no diabéticos, ¿listo? Pero que después de la pancreatitis el paciente puede empezar a desarrollar diabetes, vaya, en ese momento, ¿bien? Es decir, a partir de la enfermedad de la pancreatitis, el paciente puede quedar con diabetes por la alteración anatómica que tiene la pancreatitis. A lo mejor degradó muchísimo, desgastó muchísimo o lesionó mucho, ¿listo? La zona de los islotes de Langerhans, ¿listo? Y entonces ya no hay un control o las células beta se vieron afectadas y no hay un control para la liberación o o ya no se libera propiamente insulina, entonces es una de las complicaciones. Y dentro de la entidad patológica, pues hay que estar vigilando siempre la glucosa del paciente. De 140 a 180 miligramos sobre decilitro. 140 para los pacientes que no son diabéticos, digamos, sería nuestro límite, y 180 para las personas que son diabéticos. Bien, estar vigilando sus niveles de glucemia. Y en el caso de las úlceras por estrés, en este caso en específico, pancreatitis, se recomienda utilizar el sucralfato, ¿ok? Se recomienda utilizar el sucralfato sobre los convencionales como el omeprazol o el pantoprazol o toda esa familia, porque pues en este caso no es que, o sea, no queremos inhibir del todo la producción del ácido clorhídrico. Lo único que queremos hacer es que cuando pase hacia el intestino delgado, pues ya no vaya tan acidificada, ¿no? En este caso, el kilo de lo que hemos platicado. Entonces, el sucralfato nos ayuda muy bien, hay muy buena respuesta y tolerancia con los pacientes, listo, y si utilizamos omeprazol y demás, pues estos deben ser de manera intermitente, ¿no? O sea, buscar periodos específicos en donde podamos manejar o movilizar, ¿no? El fármaco, porque si lo dejamos también por mucho tiempo, ¿no? O sea, si dejamos por mucho tiempo el omeprazol y además el paciente sigue pues grave, digámoslo así, o sea, continúa con este proceso inflamatorio, de hipoperfusión y demás,
pues entonces lo que no queremos es dañar las células enterales, ¿no? Lo más que se pueda y preferimos de nuevo el sucralfato a los inhibidores de histamina, ¿vale? Entonces, digamos, es una de las partes fundamentales. Y bueno, pues así es más o menos como manejamos al paciente. Lo que buscamos de nuevo es que poco a poco vayan disminuyendo los signos y síntomas y posterior a esto, visto si el paciente es de origen alcohólico, pues obviamente hay que enseñarle, educarlo y demás, y tratar de hacer concientización de que debe de dejar el alcohol, ¿no? Poco a poco, tampoco es que se lo podamos quitar de un día para otro, pero sí hay que empezar a enseñarle de alguna manera o orientarlo con situaciones cognitivo-conductuales. Creo yo que pudieran llegar a funcionar. No somos expertos, no somos psicólogos, pero si pudiéramos a lo mejor referenciarlo, ¿no? A algún lugar en específico donde a lo mejor con una terapia cognitivo-conductual pueda funcionar, listo, que el paciente mejore sus hábitos. Eh, Puede ser que a lo mejor el paciente fue de origen biliar, entonces lo que hacemos es estabilizar por completo al paciente si es que este estuvo muy grave, ¿bien? Y ya posterior a eso, pues se debe de programar su cirugía, de nuevo, sea una colecistectomía o sea una CEPRE, ¿no? En este caso, pues es endoscópica. Entonces, nada más que tengan mucho ojo, mucho cuidado. Es un paciente de mucho, mucho cuidado, porque en la CEPRE no nos podemos confiar y que se vuelva a tapar, ¿no? Y que continúe la situación del paciente. Entonces, es importante tener mucho, mucho cuidado con este procedimiento y aliviar pues la situación de obstrucción por vía biliar, ¿bien? Y ya posterior a eso, pues obviamente ya los cuidados y manejo específico también para la parte biliar, para la parte alcohólica, y esto si es por una infección, pues hay que tratar la infección lo antes posible, hay que averiguar qué agente patógeno es, ¿no? Dijimos que si fuera una colangitis, pues usualmente es E. coli, listo, pero también si fuera la infección a nivel pancreático, pues pudiera ser E. coli o pudiera ser algún otro agente, ¿no? Patógeno, un enterococo o algo que se haya fugado, y darle tratamiento específico. Es bien, bien importante, ¿vale? Entonces, entre más tengamos este proceso con el paciente, pues mejor va a estabilizarse, ¿ok? Eh, una forma de verificar, pues que también vamos, ¿no? En este caso, pues es esperarnos 72 horas, ¿ok? Es decir, 48 horas tenemos para valorar ransom de nueva cuenta. Ojo ahí, me regreso un poco las diapositivas. Listo, ransom, ¿no? Nos dice el momento del ingreso y 48 horas. Pero necesitamos de 24 horas más, ¿no? Para llegar a las 72 horas, es decir, un día más, porque digamos que si después de las 72 horas mi paciente no presenta datos de infección, muy probablemente no los presente. O sea, en estadística sería así como ese paciente no va a desarrollar un proceso infeccioso, ojo, pero hay que estar pendiente de las 72 horas, es decir, del día 3 hasta el día 7, que el paciente no tenga ninguna respuesta, vaya, que nos haga sospechar de una infección. Fiebres elevadas, continuas, difíciles de manejar, listos sudoraciones, cambios en el estado hemodinámico, ¿no? Retraso en cuanto a la función del tratamiento y demás, pues eso lo puede presentar hasta los 7 días. Pero pues obviamente si a las 72 horas usualmente no presenta nada de esto, pues es menos probable que ocurra en los siguientes días, aunque hay que estar mucho al pendiente de, de estas personas, ¿ok? Lo que sí es que también debemos de tener en cuenta que a lo mejor el paciente tuvo una pancreatitis severa, listo, que lo llevó a ventilación mecánica, a soporte renal, ¿no? Que nos llevó a un manejo un poco más avanzado y entonces este paciente que fue multiinvadido, que tiene muchas situaciones, que estuvo en ayuno más de 48 horas, o sea, muchas consideraciones específicas, listo, entonces aquí sí podemos tener fiebre incluso hasta de más de, o sea, posterior más bien a 7 días después de que se le diagnosticó la pancreatitis. Entonces, si esta fiebre es persistente después de una semana de que ya estuvo en tratamiento y demás, pues probablemente ese paciente sí está desarrollando una infección, ¿no? Pero no sabemos
también hay que hacer los estudios correspondientes si es por el páncreas o si es porque, pues obviamente por toda la invasión y demás, se generó una infección asociada a la atención de la salud, ¿no? Hay que tenerlo, pues, en cuenta. Estos pacientes, creo yo, no son tan complicados de manejo, ¿no? Sin embargo, pues obviamente dependerá mucho de lo que nosotros vayamos encontrando. Recuerda que la procalcitonina, lo estaremos hablando la semana que viene, me parece que nos toca choque séptico. La procalcitonina es en los laboratorios, cuando nos llegan a pedir muestras para obtener los valores de procalcitonina, no nos está hablando de que si el paciente tiene infección o el paciente no tiene infección. La procalcitonina, además de que es un predictor de complicaciones, ¿listo? Nos está hablando de que también funciona o no el antibiótico. Entonces, si un paciente ya tiene antibiótico, tiene mucha lógica que le pidamos procalcitonina. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahí la respuesta específica. Bien, si lo pedimos antes de iniciar tratamiento antibiótico, pues a lo mejor es para conocer, ¿no? Previo al antibiótico, cómo se encontraban los valores de procalcitonina, ¿listo? Y pues obviamente es un predictor de complicación, no es un predictor de inflamación, para eso está la PCR, la proteína C reactiva que la vamos a necesitar. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Si nosotros ya aportamos volumen, ¿no? También tenerlo también en cuenta en cuanto al manejo, es decir, yo ya le aporté a esta persona, ya le aporté la primera de las A, que es el agua, ¿listo? Yo ya se lo aporté basado en metas, basado en el volumen que le toca a ese paciente, que va de los 20 mililitros por kilogramo de peso o, digamos, una medida estándar de 200 a 300 mililitros por hora, ¿listo? Si yo aporté eso en las primeras 3 horas y mi paciente no mejora, vaya, o sea, no tenemos una mejora en cuanto al llenado capilar o los niveles de lactato, pues entonces lo antes posible hay que iniciar vasopresor. ¿Listo? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Usualmente es norepinefrina lo que llegamos a escoger, las dosis estandarizadas de la norepinefrina, ¿no? Para mantener el efecto beta adrenérgico. Eh, este, si no sabemos de alguna otra circunstancia con el paciente, pues entonces digo, se hacen de cajón los estudios, pero puede ser una tomografía de abdomen, ¿no? Para ver cómo se encuentra, si hay algún otro daño, ¿no? También en alguna otra región del abdomen y en específico, pues en el páncreas, para ver cómo se encuentra. Apoyo ventilatorio pueden ser desde las puntas nasales que se recomiendan en estos pacientes en específico, en todos, o sea, en todo paciente que sea diagnosticado o sospechado de pancreatitis se le debe dar un apoyo respiratorio. ¿Listo? Aunque sea mínimo, las puntas nasales a 3 litros por minuto, pero se le debe de brindar. ¿Listo? Y en el caso, pues obviamente que presente más sintomatología respiratoria, pues iremos avanzando, ¿no? Mascarilla reservorio, a lo mejor puntas de alto flujo si las tenemos disponibles, ventilación mecánica no invasiva o ventilación invasiva, ¿no? De acuerdo a la situación del paciente, que esta última pues va mucho de la mano con la vigilancia neurológica. Recuerda que si hay un Glasgow de menos de 8, pues hay que intubar al paciente. Listo, hay algunas patologías que me dice con Glasgow menos de 10, pues prevenimos, intubamos precozmente para evitar complicaciones, aportamos la ventilación desde un tiempo principal sin que se siga deteriorando más esta parte respiratoria y pues mejoramos la atención de la salud, ¿no? Del paciente. Otra cosa que tenemos que hacer de manera muy importante con estos pacientes, pues es vigilar la creatinina y el BUN, ¿no? Ya lo habíamos platicado, pero pues en conjunto y un ultrasonido de vena cava. El ultrasonido de vena cava, sobre todo cuando ya aportamos líquidos, es decir, yo ya le aporté los 200 a 300 mililitros de solución Hartmann, principalmente por hora, durante 3 horas, pues yo hago un ultrasonido de vena cava. eh, Se recomienda más en estos pacientes que la presión venosa central, porque si el paciente no tiene alteraciones cardiovasculares, pues la PVC me va a decir poco o nada, ¿no? En estos pacientes. Entonces, en realidad lo que preferimos es hacer un ultrasonido de vena cava, listo, para que sepan cómo se encuentra la vena cava, si está colapsada, si está dilatada, listo, y eso nos habla del nivel de líquidos de manera muy específico que se tiene que abordar con este paciente. Entonces, eh, es importante vigilar todo eso. La sonda nasogástrica, de nuevo lo vuelvo a repetir, solo si el paciente
tiene vómito, ¿ok? Y una peristalsis disminuida o nula, se debe de colocar la sonda, listo, si no tiene el paciente sus criterios, no se le coloca sonda o no es preferible, ¿no? Eso también, este, eh, se debe tener en cuenta y en cuanto el paciente mejore su condición clínica, se debe retirar lo antes posible la sonda nasogástrica u orogástrica. Hay que estar vigilando, ¿no? En este caso, la aparición de síndrome compartimental, que pudiera ser alguna complicación, ¿no? En estos pacientes, sobre todo si la pancreatitis se dio por un trauma, ¿no? Por un traumatismo. Entonces, hay que estar vigilando el síndrome compartimental, pues para evitar complicaciones un poquito más graves, ¿no? Con este paciente. Entonces, creo yo que sería, digamos, todo lo que les quería compartir en esta ocasión de pancreatitis, teniendo en cuenta que, pues bueno, es una entidad que muy probablemente se pase rápido, ¿no? Ya sea la hospitalización o ya sea la terapia intensiva, de acuerdo a su gravidez, ¿no? Para la atención de los pacientes. Entonces, lo único, bueno, no lo único, sino lo más importante siempre es su abordaje. Recuerda tu ABCDE, listo. Después de eso, darle solución si hay algún problema en tu valoración ABCDE, listo. Y ya posterior para el mantenimiento, ¿no? Entonces, las 3A van a ser fundamentales: agua, analgesia y apoyo nutricional temprano, de nuevo, de no más de 48 horas, idealmente, de ayuno, listo, para proporcionar la alimentación al paciente. Si es por sonda, entonces el paciente debe tener baja peristalsis, listo, para que nosotros le podamos colocar la sonda, ¿ok? Y además, pues que tenga muchas náuseas al momento de ingerir los alimentos. Eh, Tratar de disminuir todos esos procesos, ¿no? Ir poco a poco controlando las náuseas, mejorando la peristalsis, evitando que el paciente tenga cuadros o presente cuadros de vómito, ¿no? Disminuyéndole el dolor, hidratándolo de manera correcta. Si requiere antibióticos, de nuevo se le van a administrar. Si no los requiere, no hay necesidad, vaya, de administrar antibióticos siempre en pancreatitis. Y y pues nada, ¿no? Hasta que el paciente vaya evolucionando. En el momento en el que el paciente evoluciona, se tiene que retirar la sonda de alimentación, brindarle la dieta blanda, de nuevo hiposódica e hipograsa, poco a poco ir mejorando las condiciones del paciente y pues ya hasta que vaya de alta, ¿no? Esperando que no regrese por una pancreatitis otra vez en algún momento de, de su vida, ¿no? Bien, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta de cómo manejamos la pancreatitis. Listo, bueno. Entonces, sería todo por la clase el día de hoy. Bien, fue una clase relativamente cortita, ¿vale? Me parece que por ahí les debo unos videos extra, ¿no? Se los voy a compartir esta semana para que los tengan ahí disponibles. Les voy a compartir una clase de pancreatitis muy, muy padre bueno, que tomé de un experto, bien, justo en estas entidades patológicas, un gastroenterólogo, nada más para que les corrobore lo que hemos platicado el día de hoy, bien, pero sí, bueno, que la tengan ahí como un complemento, ¿vale? Y nos vemos entonces la próxima semana. Les voy a enviar un enlace para entrar el día lunes y el día miércoles, ¿ok? Entonces, bueno, la, ¿cómo se llama? Los números para el Zoom se los hago llegar, listo, ahí en el grupo de WhatsApp que tenemos para que podamos entrar el lunes, ¿ok? Y entonces, ya entrando el lunes, pues no hay ningún problema, ¿no? Grabamos la sesión y demás. Quien pueda estar con nosotros, adelante. Quien no, pues bueno, sabe que la va a poder visualizar de todas maneras de manera gratuita. ¿Listo? Y si no me equivoco, y rápido lo reviso, entonces estaríamos hablando el día lunes,
de traumatismo cráneoencefálico, si no me equivoco. ¿Listo? Y el día miércoles estaríamos hablando de esta parte de la sepsis y el choque séptico, ¿no? Pero rapidísimo, déjenme lo corroboro. Eh, sí, correcto. O sea, la clase del día de hoy, o la que debería de haber sido el día de hoy, sería traumatismo craneoencefálico. Entonces, será la del día lunes, ¿bien? Y la del día miércoles 30, que es el día que estamos, eh, pues, activos y demás. Bien, vemos sepsis y choque séptico, ¿ok? Y ya posterior a eso, ya el temario como se encuentra, que son las ginecobstétricas el 7 de febrero, el 14 de febrero lo de traumatología, listo, y el 21 de febrero cerramos con la parte de bueno, las urgencias toxicológicas, listo, la clausura del diplomado y hemos terminado, ¿vale? Recuerden que, pues bueno, es importante tener en cuenta el último pago para que, bueno, en las últimas fechas, vaya el día 21 de febrero, ya no tengamos ningún adeudo para quienes adeudan, ¿listo? Y puedan recibir ese mismo día su diploma, ¿vale? En la ceremonia de clausura del diploma. ¿Listo? Entonces, pues muchísimas gracias. Eh, Tengan una excelente semana y nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Gracias, hasta luego.